Hoy es viernes y es buen día para invitarles a ver una exposición, La Policía. A verlo, eso es maravilloso, poder aprender de ese modo, y sobre todo para los jóvenes. jóvenes. Es raro que tú dices La Policía, maravilloso, son dos palabras que no... No, maravilloso poder aprender. Ah, sí, okay, no necesariamente. Está bien. Patricia Solano es periodista, vieja compañera de este programa. Patricia, buenos días, qué bueno que estés acá. Hola. Hola. Buenos días. Pues sí, me he encargado de preparar para el Museo de la Resistencia, me encargué de la investigación y de la museografía de esta exposición que por primera vez en el museo no se refiere a víctimas, sino a los perpetradores. Y lo hicimos aprovechando que el tema de la policía ya es un problema admitido por esta sociedad, porque durante mucho tiempo ustedes saben que la dirigencia de este país, y cuando digo dirigencia no me refiero nada más a los partidos políticos, la sociedad civil, el empresariado, le había dado la espalda a este problema como si no existiera, a pesar de que es un problema grande. Pero ya este es un problema admitido. Ya hay una reforma en marcha, y entonces quisimos hacer la historia de la policía para ver a dónde se encuentran las raíces de muchas de las cosas que vemos hoy. Bueno, hemos visto, ¿de qué está compuesta? Vemos imágenes, cuéntanos un poco qué vamos a encontrar cuando vayamos. Bueno, nosotros vamos a encontrar 3 salas. La primera tiene la historia, como cuando comienza la historia. La historia de la policía comienza con la historia de la República. Cuando se proclama la República, la primera constitución del 1844 crea la policía y se pone en marcha a los pocos meses. ¿Se llamaba policía entonces o guardia? ¿Cómo era? No, de la Guardia Nacional. Ajá, te voy a explicar. Háblanos un poquito. Cuándo era, sí. No, nació como policía. Lo que pasa es que cuando Pedro Santana decide la anexión y entrega nuestra soberanía a España, la policía queda desmantelada. Sí, porque llegan soldados españoles, controlan todo. Claro. Luego viene la restauración, otra vez tenemos una policía. Las policías, nosotros explicamos cómo nacieron las policías en el mundo. Eso nació en la Edad Media. Grupos de protección que garantizaban a los señores feudales que nadie se metiera en sus tierras, es decir, eran unos cuerpos que servían a los señores que tenían la riqueza. Pero los estados modernos fueron transformando eso en lo que vemos hoy en la mayor parte de los países del mundo. Y esos cuerpos tienen características que aquí no tienen. Por ejemplo, son municipales, son descentralizados. No son policía nacional. No. Principal característica. Fíjate que tú tienes la policía de Nueva York, por ejemplo, tomemos a los Estados Unidos, o quizás no es un muy buen ejemplo porque es un país muy grande, pero las policías funcionan de manera descentralizada dentro de los países. Las policías responden a las realidades de cada demarcación, vamos a decir así. Y aquí había una policía municipal, luego de la restauración, que nuevamente queda desmantelada con la ocupación militar norteamericana. Entonces, ahí es que viene el origen de la policía que tenemos hoy, que es la Guardia Nacional. Los norteamericanos en el 17 crean la Guardia Nacional, que es un cuerpo militar con funciones policiales. Y represivo. Claro, ellos crean ese cuerpo primero, para controlar el territorio, y para mantener a raya a los patriotas que protestan contra la intervención. Y entonces reclutan a dominicanos para reprimir dominicanos. Y ahí aparece uno que se llama Rafael Trujillo, que es un capataz, es muy cruel, así que le sirve muy bien a ellos, a los propósitos que ellos tienen. Y los reclutan. Y le sirvió también que empezó a ascender, y es el tipo que los norteamericanos dejan a cargo cuando se van en el 24. Del control del territorio, un control militar, y que, oigan este detalle, qué interesante. Los norteamericanos emiten una ordenanza para establecer que cualquier miembro de la Guardia Nacional que cometa un delito no va a pasar por la justicia ordinaria. Ahí comienza la impunidad. Ahí tenemos
Ahí tenemos algo que hasta estos días hay un gente que hilo largo, largo que llega hasta nuestros días. Es decir, ellos protegieron, y fíjense, ustedes dirán, quizá ese no es el origen de la impunidad en este país, a lo mejor había impunidad pero antes. ayuda. No, es que esta fue por decreto, esta fue decretada. Es decir, una ordenanza, pero es una impunidad decretada desde el poder, decretada. Es gracias a las tropas. Sí, el invasoras. gobierno de Sí. ocupación es quien emite esa Esa orden. decisión y eso trajo muchísimos problemas. Eso trajo tantos problemas. Hay mucha documentación en el Archivo General de la Nación, memorándums de, por ejemplo, autoridades, después que se van los norteamericanos y durante también, autoridades, por ejemplo, en Santiago, dueños de tiendas quejándose de cómo los guardias, los Cometían miembros delitos, robaban y se consideraba un delito. estaban protegidos. Sí. Estaban totalmente protegidos. Como si fuera disciplinario. Los guardias los miembros de la Guardia Nacional cometieron todo tipo de tropelías. Como dice un historiador, las tropelías de la Guardia Nacional. Bueno, entonces es ahí el origen de algo que permanecería en el tiempo y que tiene que ver con una de las principales... Que generó muchos problemas y que sigue generando problemas. Patricia, Lo que te no vamos va a a dar invitar problema es este cafecito que te vamos a brindar. Denme café. a ti. Patricia, bueno, le traigo un cafecito a Patricia. Gracias, querida. Vi algunas imágenes, por ejemplo, vi la banda colorada. Sí. Está en estas etapas. Bueno, porque la policía de Balaguer tiene esa característica. Ah, bueno, tú me preguntabas qué vamos a ver ahí. Sí, y exacto. te di una... De la primera sala. Ajá. El origen. Eso pasa por el informe Dawes. El informe Dawes es una auditoría que hace el Congreso norteamericano en 1929 y donde determina no solamente la corrupción de la policía, sino que le puso número, la cantidad de dinero que se robaba al año en momentos en que la policía era dirigida por Rafael Trujillo. $400,000 Wow. se calculó. En ese tiempo. Sí, y en la exposición ponemos, no pasó nada, no pasó nada. Horacio Vázquez no hizo nada, porque él quería reelegirse y pensaba que Trujillo le iba a servir para eso, una imposición, porque la Constitución no se lo permitía. Y la historia demostró que hubo una equivocación. Lo tumbó, le dio un golpe de Estado, lo quitó del medio. El asunto es que ustedes van a ver en la exposición el resultado del informe Dawes y en el medio ponemos una foto de Horacio Vázquez condecorando a Trujillo, siendo jefe del ejército y la policía. Esto es interesante. Fíjate, jefe del ejército y jefe de la policía al mismo tiempo. La otra característica de la policía que permaneció en el tiempo es su carácter militar. Bueno, decía zona militar la Policía Nacional hasta hace pocos años. Uno pasaba ahí frente al Palacio de la Policía y decía zona militar. Y Que es una distorsión. Y Trujillo, que crea la policía ya por ley en el 36, puso siempre directores militares hasta el 58. En el 58 es la primera vez que hay un director de la policía, bueno, policía. Jefe, se le llamaba jefe, sí, que viene de la policía. Y las compras Trujillo no le dejaba a la policía hacer sus compras, era el intendente del ejército. Y es interesante lo que revelan las leyes. Hay una ley que dice, a partir de ahora, la policía será responsable de sus compras. Y al año siguiente, no, otra ley, ya la policía no va a ser responsable de sus compras. Es decir, había un jueguito. Que ha sido, digamos, un análisis histórico de lo que ha pasado con la policía. Yo creo que es útil en las circunstancias actuales que estamos hablando de una reforma policial. Y ahí quiero decirles algo que encontré investigando esto. Ustedes saben que los nostálgicos de las dictaduras siempre dicen, sí, han hecho mucha represión, pero han hecho cosas buenas. Han institucionalizado el país, han creado el Estado moderno. Mire, eso no es verdad, por lo menos con la policía no. Porque ¿qué yo encontré? Primero, Trujillo no institucionalizó la policía, la usaba. La instrumentalizó más bien. Exactamente, trataba a la policía malísimo, los sueldos eran paupérrimos como son hoy. Y no le dio institucionalidad, no le dejaba ni siquiera que hicieran sus propias compras. La compra pública la ponía en manos de otra persona, es decir, una serie de medidas de desprecio. Cuando cae Trujillo, ustedes saben que ocurrió el ajusticiamiento en el 30 de mayo, pero los Trujillos se fueron en noviembre, Ramfi Trujillo.
48 horas después que Ramfi Trujillo se va, Balaguer estaba al frente de la presidencia y quería sacar provecho de ese momento haciendo cambios como para... Cosméticos. Bueno, para llantar, decir, la dictadura cayó y ya sí, eso quedó atrás y ya, libertad. Y oigan esto, él por decreto devuelve la policía, o sea, la saca del instrumento militar y dice por decreto que la policía vuelva a estar bajo interior y cultos, que era como se llamaba interior y policía. Ese decreto es del 22 de noviembre, 2 días después que se fue Ramfis. Y el 7 de diciembre Balaguer echa para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo malestar entre los jerarcas policiales de que le quitaran sus insignias de general, coronel. Ellos sentían que pasar a ser civiles le quitaba poder. Lo degradaba. Y Balaguer sucumbió a eso, quizá por conveniencia, y entonces ahí en ese momento Balaguer interrumpe el proceso natural que tenía que darse para la reforma policial. Es decir, la reforma policial tenía que haber ocurrido hace 60 años, en ese momento, pero Balaguer lo impide porque, bueno, no dijo por qué, pero ustedes lo pueden deducir. Uno lo intuye. Nosotros queremos invitar a la gente, vi que hay mucha gente sugiriendo e invitando a todo el que ha ido, Indira fue y lo estaba comentando, sí. Invitando a la gente a que fuera a esta exposición. Yo quisiera pedir las imágenes que se mostraban ahí para preguntarle a Patricia el sentido de estas imágenes que vamos a encontrar. Mira, Patricia, muchos rostros, muchas caras. Sí, ahí la gente va a encontrar cómo eran los uniformes de los años 30, 40, eran uniformes que se parecían mucho a los de los alemanes. Muchas fotos perfectas. En la dictadura no habían fotos feas. Sí, bien van a ver, por ejemplo, cómo en los cuarteles decía Trujillo eternamente. Hay una foto tremenda. Van a ver parte de la historia. Ahí está Balaguer. Bueno, ese es Guido Gil. Pusimos algunos víctimas de desapariciones y asesinatos a manos de la policía porque hay datos concretos de que eso fue así. Por ejemplo, cuando matan a Goyito García Castro, periodista, el propio jefe de la policía de ese momento, Ernesto Cruz Brea, es quien dice que el victimario ha sido el teniente Arias Sánchez. Y hacemos entonces un recuento de la trayectoria profesional como policía de Arias Sánchez para demostrar cómo esos victimarios eran premiados. O sea, estimulados a seguir con... Es decir, no le daban... No había consecuencias. No le daban no le daban un sueldo digno, no le daban una pensión digna, no le daban ningún trato digno. El mérito era caprichoso, de acuerdo a cómo servían a las dictaduras. Y eso es lo que, en parte, lo que no ha dejado, bueno, quizá lo más importante, que ha impedido una institucionalización de la policía. Tú sabes que esa exposición termina con la lista de los salarios de hoy día. Ah, sí. Comparados con el monto de la canasta familiar, del quintil más bajo. Porque ustedes saben que hay varios montos, sí, pero la canasta familiar en el quintil más bajo es de 24,000 pesos. ¿Y la policía no lo cubre? No, tú tienes que, es a partir de capitán que tú tienes un salario de 26,000 y pico de pesos. Tenemos pantallas en la exposición con videos y tenemos videos de policías pensionados protestando, incluso denunciando corrupción en la cooperativa. Ellos mismos. Sí, que hay un lío en la cooperativa que, por cierto, yo digo que no era IDECOT, que es el instituto que debe regular, entonces, porque sus organismos son como todo aparte. Entonces, uno de los objetivos de esta exposición también es ver cómo este país ha tratado al policía. El policía es otra víctima. El policía es un hombre pobre desde el principio. Que no sabe para dónde ir. Es un pobre que se arma y se entrena para reprimir a los pobres. Que tiene una educación precaria, que tiene hambre, que no tiene porvenir, porque cuando sea viejo... Y es víctima de la corrupción también. Claro. Y que ni ejercicio hace. Y que no tiene una vejez segura.
Sí, su vida. Tiene que mendigar. Y nosotros ponemos un video de ellos mendigando frente al palacio y policías activos reprimiéndolo, una cosa. Entonces vayan a verla, es muy interesante, tiene muchas cosas interesantes, el informe de Amnistía Internacional con todos los del muertos. 2011 lo pusimos. ¿Ustedes saben por qué? Porque sigue vigente. Sí. Sigue vigente. Que son las ejecuciones extrajudiciales. Exacto. Que el reportaje de Diario Libre Patrulla Letal. lo ponemos también porque está vigente. Ponemos, tú sabes que siempre se dijo que en la policía todavía había tortura. Y el caso de David de los Santos lo ha demostrado. Sí, porque fue torturado. Porque ya ese caso está sometido a la justicia con una acusación firme del Ministerio Público. Es decir, todo lo que ustedes van a ver en esa exposición son datos concretos, no hay opinión ahí. ¿Quiénes deben ir, Patricia? Todos, ¿verdad? Y podemos llevar nuestros niños. Bueno, los niños el museo es un lugar de visita de estudiantes permanente. Por el Museo de la Resistencia pasan 40,000 estudiantes al año. Wow. Las escuelas van. Quizás el más visitado, puede ser. Uno de los 5 más visitados, sí. Entonces sí, vayan con sus hijos, vayan a verla detenidamente. Ahí está la historia de la policía, los cascos blancos, cómo terminaron los cascos blancos, la policía de Balaguer, sus características. Hay un papelito que encontramos en el archivo, un papelito literalmente, un papel de colmado que escribió Andrés Ramos Peguero, preso. Estoy en el Palacio de la Policía y me van a matar. Oh, Dios. ¿Y ese papelito lo encontraron? Lo pusimos porque él desapareció, él nunca salió de ahí y vimos importante ser la voz. Él quería que se supiera. Mira, en el chat te están preguntando si lo piensa llevar a Nueva York. ¿Podrías ver? Vamos a ver. ¿Verdad? ¿Trata? Siempre es posible. Siempre Mira, es posible. la diáspora es... Sí, militante. Y de hecho tú ya has estado allá con otras actividades. Claro. Así que podrías... En el City College, claro que documental, podrías ver, que lo considere. Ya le dimos el mensaje a Patricia. Patricia, estamos muy felices por lo que has podido trabajar. Invitamos a la gente. Yo pienso ir, no me ha logrado estar, pero pienso ir. ¿Tú también? ¿Están invitados los policías también para que vengan? Claro, los policías es bueno los que mismos estén. policías activos. Claro, mira, ahí decimos cosas que los policías activos no pueden decir. Que ganan poco y que lo tratan mal. Y además para que conozcan su historia. Que vayan para que sepan, para que conozcan su historia. Exactamente. Entonces el policía merece un trato digno, pero el policía activo no puede salir a decirlo. Ahí está porque dicho. Eso es parte también, que tiene que tener un bozal. Porque hay países donde los policías pueden opinar y no pasa nada. Hasta hacen huelgas de policía y no pasa nada. Aquí no. Deberían tener un sindicato los policías aquí. No se puede aquí. Deberían. Estamos tan lejos de eso, pero sí, hay que caminar hacia el futuro. Patricia, que tenga buen fin de semana. Ustedes también. Muchísimas gracias por estar. Vamos a ir a esta exposición, Museo Memorial de la Resistencia. Esto es en la zona colonial de Santo Domingo. Ustedes pueden buscarlo. Arzobispo Noel 210. Bueno, ¿y está abierto todo el día? Excepto los lunes, está abierto todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde. O sea que pueden aprovechar este fin de semana. Y vienen con actividades más aquí también, porque los viernes lo aprovechamos en este sentido. Esto es muy educativa. También tenemos una parte artística que la lleva Maribel Contreras. Maribel está y también está en nuestro estudio Grisbel Medina, quien ha viajado desde Santiago hasta acá. Periodista también, miren qué bien. Ustedes se dan lujos, ustedes se dan lujos. Es un lujo. Vamos a la pausa. Grisbel Medina en el día. Bueno. Hacemos una pausa y regresamos de una vez. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.